Algunas veces, en vez de huir del dolor, lo tapamos con movimiento. Cuando algo duele, una parte de nosotros intenta compensar. Hace más, rinde más y también controla más. La sobrecompensación es la versión elegante de la huida del dolor, porque se disfraza de virtud. El mundo la aplaude, pero detrás de ese esfuerzo hay algo que sigue buscando equilibrio. Estás escuchando Amable Revolución, un espacio para dejar de evitarte y comenzar a explorarte. Soy Melissa Santilli y en cada episodio te invito a hacer una pausa necesaria, porque sé que habitarte con amabilidad es un acto revolucionario. Quiero que hablemos de ese impulso de demostrar constantemente que estamos bien, entre comillas bien. De esa necesidad de hacerlo todo, de controlarlo todo, de mostrar que nada nos afecta, que todo lo hemos superado. A veces caemos en la trampa del falso alivio a través del esfuerzo. Es como si hiciéramos una transacción mental en la que diríamos algo más o menos así. Si soy más resiliente, si tengo éxito o logro tal o cual cosa, y hasta podría ser si soy más espiritual, tal vez esto o aquello deje de doler. En definitiva, no queremos parecer frágiles, así que lo que hacemos es volvernos aparentemente eficientes. Y lo más curioso es que el mundo aplaude todas estas compensaciones. Y nosotros fácilmente podemos confundirlo con bienestar. Pero pasa algo. Cuando el silencio llega, lo único que queda es el peso del esfuerzo. La sobrecompensación es un mecanismo del ego que intenta restablecer una sensación de control y surge, por supuesto, de nuestras heridas. Cuando una parte de nosotros se sintió impotente, otra parte es como si tomara el mando y promete no volver a sentir eso. Así, la vulnerabilidad termina disfrazada de fortaleza, la inseguridad de éxito y la tristeza de un falso entusiasmo. Pero en esa inversión, lo que realmente ocurre no es integración, sino desconexión. En lugar de integrar lo que dolió, reforzamos la máscara que nos protege y nos alejamos un poco más de ello. Hay una frase de Adler que me parece muy oportuna en este momento. Toda inferioridad impulsa al ser humano a buscar compensación. El problema es cuando esa compensación se exagera y se vuelve desproporcionada. Y en este episodio vamos a explorarlo. Normalmente las compensaciones son exageradas. Y justamente cuando nuestras compensaciones son exageradas, la máscara se endurece y detrás de esa aparente fuerza aparece un cansancio que nos pide ser escuchado. Podemos decir que la sobrecompensación, en definitiva, nace del miedo a sentir o volver a sentir algo que alguna vez nos dolió. Cuando algo nos lastimó o generó alguna herida y no supimos cómo sostenerlo o cómo sostenernos, aprendimos de inmediato a compensar. El deseo de protegernos seguramente se transformó en exigencia. Y desde entonces es posible que cada vez que aparezca la incomodidad, intentemos equilibrarla haciendo más, controlando más o, por ejemplo, buscando destacar más. Quiero invitarte a mirar algo que hacemos las personas, los seres humanos, casi sin darnos cuenta. Voy a contarte sobre 5 formas comunes de sobrecompensar el dolor.
para que puedas observarte con amabilidad y reconocer si alguna de ellas también vive en ti. Esto no es para juzgarte, sino para tomar conciencia de cómo hemos aprendido a protegernos. La sobrecompensación, uno de la que voy a hablar, es el control. Ese momento en el que compulsivamente intentamos anticipar, ordenar o dirigir todo para no entrar en contacto con la vulnerabilidad. El control nos da una sensación de aparente seguridad, pero a la larga genera tensión y muchas veces el cuerpo termina pidiendo una pausa. Y cuando digo el cuerpo termina pidiendo una pausa, me imagino que se dan cuenta de que estoy hablando de que, por ejemplo, nos enfermamos y el cuerpo puede pedir la pausa o puede hasta incluso exigirla. Por otro lado, rendirnos al rendimiento. Convertir el hacer o la productividad en un refugio. Y por supuesto, ese refugio termina siendo una prisión. Este es, por excelencia, el punto de sobrecompensación en el que constantemente tenemos la necesidad de hacer más, de demostrar más. Y hasta incluso puede esconderse detrás de la necesidad de superarnos a nosotros mismos constantemente. Cuando el rendimiento se convierte en defensa, dejamos de escucharnos. Y detrás de tanto esfuerzo suele esconderse una profunda necesidad de validación. El tercer punto del que voy a hablar es protegernos con dureza. Es cuando sostenemos una imagen de fuerza o, por ejemplo, entereza, para no mostrar fragilidad, para no mostrar nuestra vulnerabilidad. Con el tiempo, vamos a poner la bandera de resiliencia y nos vamos a poner la etiqueta de personas resilientes, pero en el fondo lo que estamos haciendo es escondernos detrás de la dureza. Y vamos a confundir, por supuesto, la entereza con frialdad emocional. El cuarto punto es buscar la aprobación en el perfeccionismo. Y a propósito puse buscar aprobación en el perfeccionismo. Porque a las personas suele suceder que les es más cómodo reconocerse perfeccionistas, pero que no les gusta tanto la idea de unirlo a la necesidad de aprobación que esto tiene detrás. Es como si creyéramos que si hacemos todo bien, todo correcto, no vamos a ser criticados o rechazados. Pero detrás del perfeccionismo, por supuesto, está el miedo a equivocarnos, a decepcionar, a no ser suficientes. Y cuanto más intentamos hacer todo impecable, más ansiedad surge por seguir haciendo, por seguir resolviendo, mejorando. Y caemos en la trampa en la que nunca nada es suficiente. Y el punto 5, y por último, disfrazar el dolor con positividad. Y está muy de moda porque nos metieron en la cabeza que si somos positivos, positivas, prácticamente no nos van a pasar cosas malas. Y también que si somos positivos o positivas vamos a atraer solamente cosas buenas. Entonces es un mandato fuertísimo que tenemos a nivel cultural, como sociedad y de forma discursiva, narrativa, la idea de ser positivos, que en definitiva muchas veces es simplemente ocultar la tristeza, no tener permiso para mostrarla o vivirla en silencio o con culpa. Sentir culpa por no estar teniendo ese pensamiento positivo que va a atraer, entre comillas, lo mejor a nuestra vida. Tal vez usemos frases que suenen a crecimiento personal para no sentir dolor. Esta es otra forma, ¿no? Escondernos detrás de frases
como por ejemplo, todo pasa por algo, o si sucede, conviene. Y aunque esta postura suena luminosa, a veces son simplemente una manera sutil de no quedarnos presentes, de no quedarnos con nosotros cuando algo nos duele. Y muchas veces también de no hacernos cargo de nuestra responsabilidad en algunas situaciones, por supuesto, no en todas. Hay veces que toca aceptar y si sucede conviene, esconde la resignación. Pero también hay veces que podemos ser responsables y tomar conciencia de algo que hicimos o no hicimos para que esto ocurriera, en lugar de disfrazarlo simplemente de que todo lo que sucede conviene. Y te darás cuenta de que opino que no todo lo que sucede conviene. Cada una de estas formas sigue apareciendo cuando algo nos toca la parte más sensible. Son movimientos automáticos que se activan sin que lo notemos. Es como si al hacer, al controlar o al buscar comprender todo intelectualmente, lo que estamos en el fondo es intentando evitar el dolor. Pero lo que realmente evitamos no es el dolor, sino el contacto con lo que sentimos realmente. Y es ahí que empezamos a perder profundidad, a desconectarnos de nuestra experiencia viva, de ese espacio donde podríamos reconocernos de verdad. Mirar estos movimientos no es un ejercicio de análisis. No quiero invitarte a hacer un ejercicio de análisis o un ejercicio intelectual. Lo que te invito es a hacer un gesto de honestidad contigo. Observarte sin la necesidad de corregirte. Mirar sin apurarte por cambiar o resolver. Porque cuando podemos vernos sin exigencia, sin culpa, sin prisa, algo dentro de nosotros se aquieta. Y en esa quietud, en ese silencio, aparece lo que estaba debajo de tanto esfuerzo, que suele ser una verdad mucho más simple, más humana y también más real. Y sí, en definitiva, estoy invitándote a reflexionar acerca de tus sobrecompensaciones, entendiendo que sobrecompensar muchas veces es inevitable y también parte de nuestra experiencia humana. Y en definitiva, nuestro cerebro muchas veces intenta encontrarse con algo de esto porque buscamos. Una persona que está escuchando este podcast evidentemente busca, algo estás buscando. Pero así como buscamos, y quizás la invitación hoy es a mirarte frente a frente con tus sobrecompensaciones, no para luchar, sino para observarlas. Pero cuando estamos ahí frente a frente y podemos reconocer algo, tomarlo, decirle sí, esto es lo que me pasa a mí, muchas veces nuestra mente, nuestro cerebro, comienza a activar el juego de querer solucionar, resolver o salir de la sobrecompensación. Y no, esa no es la invitación, porque la sobrecompensación es un síntoma y también un puente. Un síntoma porque en el fondo, seguramente, hay alguna herida que nos está invitando y nos está pidiendo que la veamos. Y un puente también porque de alguna forma la sobrecompensación, que no va a dejar de aparecer de un día para el otro, es un recordatorio de que podemos buscar el origen, mirar qué hay detrás. Y por eso, antes de despedirme, quiero dejarte una pregunta para que puedas habitar. ¿Qué miedo intentas esconder detrás del esfuerzo y la sobrecompensación?
Esto fue Amable Revolución. Y una vez más, estás eligiendo habitarte con amabilidad. Si el episodio te resonó, deja en los comentarios con qué tesoro te quedas hoy. Y no te olvides de compartirlo con quien sientas que le puede servir. Yo me despido. Hasta la próxima revolución interior.